Buenos días, iglesia. Nos da gusto saludarle en esta mañana. Estamos de fiesta el mundo cristiano. Este domingo estamos celebrando Domingo de Resurrección. Y tal vez usted se pregunta, bueno, ¿por qué celebran si en realidad lo que Cristo vivió fue muy doloroso y fue un tormento muy duro el que vivió mientras estuvo en la tierra? Bueno, nosotros estamos celebrando, porque esa es la palabra, porque nosotros no celebramos su muerte, ni celebramos su tormento, ni celebramos el Vía Crucis que él tuvo que pasar, no. Nosotros celebramos que el Señor Jesucristo está vivo. Él venció a la muerte y resucitó de entre los muertos. Este acontecimiento es el acontecimiento más maravilloso de toda la historia. Tanto así que este acontecimiento ha partido la historia de la humanidad en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Por eso le denominan Semana Santa. Bueno, queremos contarte un poco acerca de quién fue Jesús y por qué celebramos durante esta semana y en especial este día, domingo, su resurrección. Bueno, hemos aprendido muchas veces algo equivocado respecto a la Semana Santa. La mayoría de la gente, para ellos, Semana Santa significan vacaciones. Sin embargo, esto tiene que ver más allá de las vacaciones. La historia de Jesús fue sumamente asombrosa. Su venida estuvo plagada de profecías muchísimos años antes de que Él naciera. Miles de años atrás, desde el inicio hasta el fin, en las Escrituras se habla de Jesús. Hay huellas por toda la Biblia de las promesas de un Salvador. Y este Salvador es el Señor Jesucristo. Este sería el Redentor que traería a la tierra perdón de pecados y esperanzas. Moisés, miles de años atrás, 1527 años para ser exacto, en el libro de Deuteronomio se citan las palabras de Moisés cuando dijo, si quiere busque el versículo, es Deuteronomio 18, versículo 15. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, dice de esta manera: Dios promete un profeta como Moisés. El versículo 15 dice: profeta del medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a Él oiréis. Cuando nosotros nos encontramos en el libro de Deuteronomio, esta profecía se refiere a Jesús. Sin embargo, Jesús, platicando con los judíos, les cita el libro de Deuteronomio, un libro donde miles de años atrás el profeta Moisés, el siervo de Dios, estaba hablando y se refería a Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 46, cito palabras de Jesús. Jesús le dice a los judíos: si ustedes le creyeran a Moisés, oiga lo que dice, ustedes me creerían a mí. Pero quiero citarte algunas profecías acerca de Jesús. Profecías escritas en diferentes años y por diferentes autores, con cientos de años de distancia entre uno y otro. La Biblia nos dice acerca de la venida de Jesús, que sería descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, y así fue. La misma Biblia dice que vendría de la tribu de Judá, y así fue. La palabra del Señor dice que nacería en Belén, y así fue. El tiempo exacto de su nacimiento, la Biblia lo describe en el libro de Daniel. También la Biblia dice que Jesús nacería de una virgen, y así fue. Que huirían a Egipto, y así aconteció. Que su camino estaría preparado, y así aconteció. Juan el Bautista preparó el camino de Dios. La palabra de Dios dice que Jesús sería rechazado por su propio pueblo. Y usted y yo sabemos que hasta el día de hoy los judíos no aceptan a Jesús. La palabra del Señor dice que Jesús tendría en Jerusalén una entrada triunfal sobre un pollino, y nosotros conocemos esa historia. La palabra nos dice que sería traicionado por un amigo muy cercano. En este caso nosotros sabemos que Judas era su tesorero, que sería no solamente traicionado, sino que sería vendido por 30 monedas de plata. Y así aconteció, que sería acusado falsamente, entregado en manos de hombres pecadores, que lo escupirían, que lo golpearían, y así aconteció, que lo crucificarían, que traspasarían sus manos y que su costado sería traspasado por una lanza. Todo esto aconteció, que sería sepultado en una tumba, pero
que al tercer día resucitaría. Y eso es lo que aconteció. Por eso el mundo cristiano celebra y estamos de fiesta. Jesús era el Cristo que el mundo tanto esperaba. Jesús es nuestro Redentor y lo más sorprendente es que Jesús ha resucitado de entre los muertos. Sin duda esta Semana Santa será diferente. Claro, con la pandemia que estamos viviendo, entendemos que mucha gente no podrá congregarse en una iglesia, bueno, toda la gente, o salir de vacaciones, pero creemos que es un buen tiempo para que reflexiones acerca de la resurrección de Jesús y de los acontecimientos que hoy estamos viviendo. Nosotros los cristianos, nuestro fundamento o la estructura de nuestra fe es no solo la muerte de Jesús, sino la resurrección de Jesús de entre los muertos. Por eso te explico, nosotros celebramos la vida, no celebramos la muerte de Jesús. Hay una historia que te quiero contar que me aconteció hace algunos años. En una ocasión mis hijas estaban muy pequeñas y mi esposa y yo habíamos comprado la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, acababa de salir al mercado. Pero cuando nosotros vimos la película, las escenas tan gráficas y tan dolorosas del tormento de Jesucristo, nosotros decidimos no ponerles la película sino hasta que ellas tuvieran más edad y pudieran entender lo que estaba pasando. Unos días después, a pesar de la corta edad de nuestras hijas, nos dimos cuenta que las niñas estaban mirando la película y nosotros cuando llegamos con ellas pudimos ver la cara de nuestras dos hijas, estaban sus ojos hinchados. Habían casi terminado la película y habían visto todo el sufrimiento de Jesús. Las niñas, cuando miraron esta película, ellas no podían entender por qué le habían hecho daño a un hombre que solamente había hecho el bien. Mi hija, la más grande, volteó conmigo y me decía, ¿por qué? ¿Por qué? Recuerdo que pensé quitarles la película, pero luego me di cuenta que ya estaba por terminar. Nunca olvidaré la cara de mis hijas cuando ellas pudieron ver que la tumba se abrió y Jesús, al que habían golpeado, torturado y maltratado y le habían hecho tanto daño y lo habían matado en una cruz, se levantó de la tumba vivo. Recuerdo la expresión de la cara de mis hijas, sus ojos se hicieron grandes, su boca se abrió, se voltearon a ver las dos, aún a su corta edad, y entonces gritaron, ¡está vivo! Esto para mí fue una experiencia muy, muy bonita, porque difícilmente, no creo que exista una sola persona en el mundo que no pueda entender el sufrimiento tan grande que Jesús pagó por nosotros. Él no solo dejó su trono, vino a la tierra para darnos esperanza y darnos vida. Si dos niñas pequeñitas pudieron entender que Jesús había sufrido y habían llorado y habían perdido toda esperanza, cuando ellas pueden darse cuenta que Jesús estaba vivo y la tumba se abrió, su llanto se convirtió en gozo, alegría. Empezaron a abrazarse y a reírse mucho porque Jesús estaba vivo. Esto es simplemente una ilustración que yo te pongo a ti acerca de lo que Jesús hizo por la humanidad. El nacimiento de Jesús fue asombroso. Su ministerio fue poderoso. ¿Quién no ha oído un milagro de Jesús? ¿O quién no ha escuchado las profecías de su nacimiento, como yo te las cité ahorita? Su muerte fue impactante y dolorosa. Sin embargo, la resurrección de Jesús fue gloriosa y fue divina. Jesús está vivo. La Biblia nos enseña que Jesús venció la muerte y Él está vivo. La Biblia nos dice que la primera persona que miró a Jesús en la tumba fue María Magdalena. La Biblia nos dice que después Jesús se apareció a todos los apóstoles y luego se apareció a muchas personas más de 500, cita el apóstol Pablo. Primera de Corintios 15:55 dice de esta manera, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Pablo se pregunta, ¿en dónde está su poder? Por primera vez habían sido derrotados
habían sido derrotados por Jesucristo al vencer a la muerte y al vencer al sepulcro. Cristo había hecho lo inimaginable. Él había resucitado de entre los muertos. Nadie había vencido la muerte. Nadie tenía el poder de resucitar si lo mataban. Nadie había vencido a la carne, ni al mundo, ni al enemigo. Jesús lo había hecho al resucitar. Para los discípulos no era fácil creer que Jesús estuviera vivo. Inclusive nosotros hemos oído la historia de uno de sus discípulos que dijo que no creería hasta meter su mano en su costado y su dedo en sus heridas. La Biblia nos dice que ellos lo habían visto morir, que los romanos lo habían crucificado. Sin embargo, ellos no podían entender que estaba vivo. Lo mismo que sucede hoy. Hay mucha gente que no puede creer en un Dios que venció a la muerte. Lucas 12:24 nos dice: esto era lo que yo les decía aún cuando todavía estaba con ustedes. Jesús, cuando se aparece a los discípulos resucitados, les cita estas palabras. Esto era lo que yo les decía cuando yo todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito sobre mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Él tuvo que leerles esto y decirles, porque los discípulos de alguna manera tenían velado el conocimiento de la resurrección de Jesús. Pablo lo explica de esta manera. Lo explica a la iglesia de Corintio, a la iglesia le explica la resurrección de Cristo en 1 Corintios 15:3 y 4. Dice: porque yo les entregué en primer lugar lo que yo mismo recibí. ¿Qué fue lo que Pablo recibió? Bueno, que Cristo murió por nuestros pecados, murió conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y que se apareció a muchas personas. El versículo nos cita que lo que Pablo les enseñaba a las iglesias era que Cristo había muerto y había resucitado para perdonar a la humanidad. El versículo 14, Pablo también cuestiona acerca de la resurrección, porque había gente que no creía que los muertos resucitaran como hasta el día de hoy. Hay gente que no cree que hay vida más allá de esta tierra. El versículo 14 hace esta pregunta: ¿y si Cristo no ha resucitado, qué pasaría entonces? Dice la Escritura: en vano sería nuestra predicación y en vano sería también nuestra fe. Y eso no es posible. ¿Por qué? Dice el versículo 15: porque entonces nosotros seríamos testigos falsos de Dios. Pero esto no es posible, porque los muertos sí resucitan y porque Cristo ha resucitado. 1 Corintios 15:20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Porque la muerte entró por un hombre a la humanidad. ¿Se acuerda de Adán? La Biblia dice que en Adán pecó toda la humanidad, pero también dice que por un hombre, o sea, Cristo, Jesús, o Dios Hijo hecho hombre, dice, vino la resurrección de entre los muertos. ¿Por qué? Porque Jesús fue hombre, pero nunca pecó en su naturaleza humana. Por eso Dios promete al resucitar que también puede resucitarte a ti y puede resucitarme a mí. Esa es la esencia de nuestra doctrina. El Señor Jesucristo quiere que tú no mueras. Quiere, un día tú y yo partiremos de esta tierra. Sin embargo, la Biblia nos dice que así como Cristo resucitó, Él quiere que tú resucites. ¿Por qué celebramos entonces? Sería la pregunta. Bueno, nosotros celebramos porque gracias al sacrificio, a la muerte, pero a la resurrección de Jesús, ahora nosotros somos la iglesia del Dios vivo. Dios ha depositado en cada una de aquellas personas que le han entregado su corazón el espíritu de vida. Él ha decidido ya no vivir en edificios hechos por manos de hombres. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16. Oiga lo que dice este versículo. ¿No saben
que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Por eso nosotros debemos de vivir dignamente, porque ahora el Señor Jesucristo está vivo en el corazón de cada persona que le ha recibido. Segunda de Corintios 6:16 dice: ¿qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que estos dos versículos a nosotros nos demuestran que ahora nosotros, ahora que Cristo ha resucitado y que nosotros le hemos abierto el corazón, ahora nosotros somos su templo. Él habita en nosotros. Hebreos 3:6 dice de esta manera: pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios. Escuche esto: cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Yo creo que estos versículos son suficientes para hacernos recapacitar que ahora el edificio de Dios no son los templos hechos de manos de hombre, sino somos nosotros. Su Espíritu Santo ahora habita en nosotros. Por eso celebramos, porque con la resurrección el Señor Jesucristo envió su Espíritu Santo a consolar nuestras vidas. Entonces, tú te puedes hacer una pregunta: ¿qué es la Pascua? ¿Qué significa la Pascua y cuál es la diferencia entre Pascua y resurrección? Bueno, la Pascua es una fiesta judía donde celebraban la libertad de la esclavitud de Egipto. La Biblia nos enseña que Dios liberó a su pueblo a través de Moisés y a través de 10 plagas, donde la dureza del corazón de Faraón no le permitió liberar al pueblo, sino hasta la plaga número 10, que fue la muerte de todo primogénito. La Biblia nos dice que Dios le mandó una instrucción al pueblo, y esa instrucción fue que ellos sacrificaran un cordero puro, sin mancha, un cordero sin ningún defecto, y que la sangre de ese cordero se pusiera sobre los dinteles, sobre el dintel de la puerta, sobre los marcos de la puerta. De esta manera, cuando la plaga número 10, que era el ángel de la muerte, viniera a Egipto y mirara la sangre en la puerta, pasaría por alto. Por eso, Pascua significa pasar por alto. De esta manera, Cristo para nosotros es ese cordero sin mancha, sin arruga y sin defecto. Esa sangre ha marcado nuestras vidas para siempre. Cristo es nuestra Pascua, entregado la noche al inicio de la Pascua, y con su sangre nosotros ahora somos salvos de una vez y para siempre. Juan el Bautista lo identificó de esta manera en Juan capítulo 1, versículo 29. Dice: al día siguiente miró a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primera de Corintios 5:7 dice: limpiad la levadura vieja para que sean una masa nueva, haciendo alusión a la harina, así como lo son sin levadura, porque Cristo, oiga esto, ha sido nuestra Pascua. Cristo, dice, nuestra Pascua ha sido sacrificado. La Pascua es más que un conejito que anda buscando huevitos, ¿verdad? Entendemos que todo el mundo quiere, la mercadotecnia quiere hacer dinero de todo evento importante. Sin embargo, la Pascua significa que el Señor Jesucristo pasó por altos nuestros pecados y nos aceptó como su pueblo y nos limpió de nuestras manchas a través de su sacrificio. Por eso la Pascua y la resurrección tienen un significado redentor en nuestras vidas. Por eso celebramos la resurrección de Cristo, porque la victoria de Jesús en la cruz del Calvario también
es nuestra victoria. Tal vez tú nunca habías entendido el concepto de la resurrección. Tal vez nunca habías entendido o no te habían explicado así de claro la importancia de la resurrección y qué sucedió cuando Cristo venció a la muerte en la cruz del Calvario. Bueno, Dios al vencer a la muerte, Él quiere que tú también venzas junto con Él. Dios sigue dándote la oportunidad para cambiar tu vida. Él quiere seguir dándote la oportunidad de que le abras tu corazón. La Biblia nos dice en Apocalipsis 3:20 que Dios está a la puerta de tu corazón llamando. Si alguno oye mi voz, dice, y abre la puerta de su corazón, dice, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Jesús quiere darte el poder de la resurrección en tu vida. Y esto es solamente a través de que tú le recibas como tu Señor y Salvador. Romanos 8:11 dice de esta manera, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesucristo de entre los muertos habita en nosotros, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos, también dará vida a nuestros cuerpos mortales por medio del espíritu que habita en nosotros. Esto puede acontecer en tu vida si solo tú le abres tu corazón a Jesús. Deseamos que este domingo de resurrección Jesús nazca en tu corazón y te dé vida de entre los muertos. Cambie tu vida y transforme todo lo que tú estás viviendo en algo nuevo. La palabra del Señor es fiel y se cumple. Y la Biblia dice que Él todavía te da una oportunidad a ti el día de hoy para que te entregues a Él. Y el poder que resucitó a Cristo de la tumba, ese poder habitará en ti y te resucitará a ti también para vida eterna. Deseamos que hagas esta oración, que inclines tu rostro, que le entregues tu corazón a Jesús de todo corazón y le digas, Jesús, nace en mi corazón y dame la vida. Gracias por habernos oído, que Dios le bendiga, que pase un excelente domingo. Deseamos que el Señor le cuide en esta pandemia y le proteja en medio de cualquier enfermedad. Dios le guarde y le bendiga.